Dios les bendiga. Bienvenidos a este su espacio, La Voz de Dios te llama, órgano oficial del ministerio La Voz de Dios, de la Iglesia Cristo en las Naciones. Para esta ocasión vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en Romanos 3:23. Y por ser palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Vamos a poner como tema a este breve mensaje, destituidos. Aquí donde pudimos leer la palabra de Dios, nos enseña de manera directa que nosotros, todos los seres humanos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos que ver dónde fue el origen de esta destitución. En un principio Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Ya que el Dios crea al hombre, entonces el hombre se le dan ordenanzas de que debería de habitar en el huerto del Edén y que debía de consumir de todos los árboles que había en él, excepto uno, el árbol del discernimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente engañó al hombre y el hombre pues entonces cae. Primero la mujer, después el hombre. Estoy haciendo un resumen breve de esta caída y de esta destitución. Mientras el hombre no come, el hombre está en un lugar de excelencia ante la presencia de Dios. El hombre tenía un cuerpo perfecto, glorificado, que no iba a haber muerte. Sin embargo, cuando el pecado entra a la vida del hombre, entra la muerte, ya que Satanás, el padre de mentira y el padre de pecados, engaña a la mujer y hace que la mujer engañe al hombre o hace que el hombre ceda ante lo que Dios le había dicho que no debía de comer. Sin embargo, cuando esto sucede, el hombre se esconde de Dios, la mujer se esconde de Dios y Dios le pregunta que dónde están. No era porque Dios no sabía dónde ellos estaban. Lo que pasa es que Dios quería que ellos reconocieran lo que habían hecho. Asimismo, el hombre tiene que reconocer sus pecados y sus transgresiones ante la presencia de Dios para entonces ser perdonado. ¿Por qué? Porque Dios sabía dónde estaban, pero ellos tenían que decir por qué se habían escondido si ellos no tenían ningún temor para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Habían fallado, había algo que ellos habían hecho que sabía que no era de agrado a Dios y por eso tuvieron miedo. Cuando entró el pecado, entró la muerte y entró el miedo. El miedo es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Cuando tememos a algo nos sentimos que no podemos enfrentarlo y que no podemos salir hacia adelante ante determinada situación. Sin embargo, luego de que esto sucede, ya Dios tenía un plan previsto. Sí, la destitución del hombre sucedió en el huerto del Edén, pero como la destitución entró por un hombre, también la salvación entraría por otro hombre, que vendría del mismo linaje de Adán. Más adelante vemos que el Señor empieza a profetizar a través de los diferentes ciclos de la Biblia, a través de diferentes profetas, y a decir que iba a mandar un Salvador, el cual iba a salvar a su pueblo, y a través de su pueblo iba a salvar las naciones. ¿Por qué? Dios creó la humanidad. Dios no solo creó el pueblo de Israel. En el transcurso de que la Biblia iba desarrollándose, que lo hemos podido estudiar, ahí hemos visto que Dios escoge al pueblo de Israel a través de Abraham por las condiciones de amistad de Abraham y de Dios. Entonces, Dios tiene a Abraham como su amigo y lo escoge para de él sacar la descendencia de su pueblo escogido. Y que a través de este pueblo, nosotros, todos los gentiles, cuando hablamos de gentiles, hablamos de personas que no son israelitas. Los israelitas tienen su promesa directa por ser pueblo de Dios. Pero si no aceptan a Jesús, al igual que nosotros los gentiles, no tienen parte ni suerte en el reino de los cielos. Dios empezó a dar señales de cómo quería que la gente actuara. Vemos que Dios primero destruye el mundo con agua y viene este gran diluvio, pero también vemos que en Sodoma y Gomorra el pueblo estaba desenfrenado, Dios lo destruye con fuego y la destrucción de Sodoma es un ejemplo de lo que vendrá para este tiempo. Ya con Noé se hizo un pacto de que no se destruiría más la humanidad con otro diluvio. Sin embargo, en Apocalipsis nos enseña que el cielo se desenrollaría como pergamino y descendería fuego. Entonces,
ahora la cosa viene más grave que antes, por lo que nosotros, siendo ya como hemos sido destituidos, pero somos ratificados a través de Cristo Jesús, a través de su muerte y de su sangre, pues entonces ahí debemos de entender esta parte fundamental. Hemos sido destituidos, pero a través de Cristo Jesús podemos ser llamados hijos de Dios, porque la Biblia nos dice que a los que les recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. En este momento, escucha esta palabra. Jesús quiere rectificarte ante la presencia de su Padre, porque Él vino y murió en la cruz del Calvario. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí nos da a demostrar el Señor que nos ama, y aunque hayamos fallado en el principio y hayamos heredado el pecado de Adán, Jesús vino a quitar el pecado de Adán y a darnos participación en la salvación de Israel. Entonces, sí, fuimos destituidos, pero fuimos rectificados por Cristo. El mensaje no es la destitución, el mensaje es la rectificación, es la salvación, es reponernos en el lugar que nosotros estábamos. Y Jesús, a través de su sangre, lo pudo hacer. Pero hay una sola condición. Debes aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador para poder ser ratificado y ser justificado, porque no hay otro hombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, que no sea Jesucristo hecho hombre. Aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y entonces Jesús nos justifica ante el Padre y podemos tener acceso a la salvación. Así que escucha, la voz de Dios te llama.